Muy buenas noches, amigos. Un encuentro más de Conversando con Banshik y es un honor y una gran alegría para mí reencontrarme con esta amiga, una maestra realmente, que me honra con su amistad de hace ya más de un año, escuchándola a través de audios privados que me manda a mi WhatsApp, contándome la verdadera historia de la humanidad y concediéndome la posibilidad de entrevistarla en el canal para que todos ustedes la conozcan, la lean en sus obras, se contagien también de este entusiasmo por conocer el verdadero origen de la humanidad y el valor inmenso que tiene Preamérica, este territorio donde estamos viviendo nosotros. Bueno, yo estoy transmitiendo desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y nuestra querida invitada de hoy, Ruth Rodríguez Sotomayor, desde las afueras de Madrid, allí en España. Muy buenas noches, Ruth, y bienvenida a Conversando con Banshik. Muy buenas noches, Claudia. Me alegra mucho estar otra vez contigo aquí, en tu programa. Bueno, una gran alegría. Han pasado muchos meses, han pasado muchas cosas. Por mi parte hemos tenido también algunos inconvenientes técnicos con la computadora y demás, pero bueno, de a poco, este nuevo año 2022, con nuevos invitados y con los amigos de la casa, como digo yo, como es tu caso, que cada vez que venís al canal, más que entrevistas, siempre lo digo, son conferencias y así las valoramos y nuestros amigos también agradecen mucho tu presencia, lo didáctica que sos para explicar toda esta historia, este entramado de tantos años de investigación, más de 50 años. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito para aquellos que todavía no te conocen, que deben ser unos pocos, pero algunos habrá porque la audiencia siempre se renueva. ¿Quién es Ruth Rodríguez Sotomayor? ¿De dónde venís? ¿Dónde has nacido? Y toda esta trayectoria, si la pudieras resumir, Ruth, querida, para nuestros nuevos amigos en el canal. Muy bien. Pues para estos nuevos amigos les comento que soy ecuatoriana de Guayaquil, investigadora del Archivo Histórico de Guayaquil. Tengo el permiso para poder investigar en cualquier museo del mundo. Y entonces yo pues soy bibliotecaria, documentalista, archivera o gestora documental. Vine a Madrid en el 73 para hacer unos estudios de documentación y aprender a organizar centros de documentación científica. Y venía también con la idea, así comenzó todo lo de la investigación. Bueno, aparte de que desde muy joven me gusta la investigación y allá había publicado una obra sobre la historia de las bibliotecas nacionales de todo el mundo, cosa que hicieron unos buenos comentarios cuando se publicó esa obra en la Universidad de Guayaquil. Así que ya tenía pues una cierta experiencia para investigar. Y cuando estaba estudiando en la Universidad de Guayaquil, pues había una materia que se llamaba Historia del Libro, dentro de las materias de la cultura general, aparte de las materias técnicas para organizar bibliotecas y todo eso. Así que la persona que la dictaba era un poeta, un escritor, un novelista de ahí de Guayaquil, pero él se centró solamente en la historia del libro de Europa y Asia. Y me llamó la atención eso porque no tocó nada de América, como que no existía nada allí. Parece que él se creyó la historia de los frailes, que dijeron pues que allí eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos, que no tenían escritura, que no estaban aislados y no hacían viajes de navegación de altura. Entonces él por eso no citó nada. Creyó pues de que no había nada. Así que cuando llegué aquí a Madrid, con la beca que me gané, así que me puse a investigar, aparte de lo que vine a hacer los estudios, eso. Y me di cuenta de que en Europa estaban regados por varios países diversos tipos de libros preamericanos de diferentes formatos y materiales, y con 6 sistemas de escritura que yo he identificado al estudiar esos libros. Así,
yo me quedé para hacer esa obra de la historia de las bibliotecas preamericanas. Decidí quedarme. Yo tenía un contrato con el archivo histórico para regresarme a trabajar con ellos como documentalista, porque ellos me habían becado con los pasajes, porque aquí el Instituto de Cooperación Internacional antes se llamaba Instituto de Cultura Hispánica. Entonces España no tenía dinero, ese tiempo era un país pobre, y entonces solamente daba la beca de los estudios, pero no pagaban los pasajes. Así que por intermedio de un poeta de allí de Guayaquil, que me conocía porque yo soy cantante, soy contralto, y ese tiempo hacía pues actividades culturales allí, tenía un cierto prestigio. El doctor Abel Romeo Castillo, que era muy famoso por un pasillo, una canción del Ecuador, del folclore de ahí, que es bellísima, me fue a visitar, me conocía de las actividades mías, y fue a visitarme a la biblioteca municipal, que me habían nombrado allí jefa del departamento técnico. Entonces se enteró que yo me había ganado esa beca entre 200 participantes, pero que no podía viajar porque no tenía yo para los pasajes, que no daban los pasajes aquí, solo los estudios de 2 años. Así que él fue, dice, eso se arregla, y fue y habló con el archivo histórico y me becaron. Pero claro, ellos me decían que esperaban que yo regrese para trabajar con ellos como documentalista. Pero yo, al ver que habían esas pruebas aquí de que hay diversos tipos de libros de diferentes formatos y materiales, y nunca nadie los había estudiado, solamente los exhiben en los museos, ¿sabes? La obligación no es de los europeos, es nuestra. Entonces yo decidí quedarme. Alguien tiene que hacer este trabajo, dije yo. Me quedo yo. Y aquí pues tenía que empezar yo de nuevo, pues no. Y había que prepararse para poder trabajar en mi profesión, Claro. hacer oposiciones, pero para hacer esas oposiciones, que son unos exámenes que te toman los de las empresas que te contratan, hay que pagar a otras empresas, porque todo es un negocio en Europa, para que te preparen para esos exámenes. Y yo conocía muchos, me decía, de amigos españoles que estaban participando en esos exámenes, pero después no les daban el trabajo, ¿sabes? Porque les daban a los enchufados, a los recomendados, y tú perdías el dinero que habías pagado en la empresa esa que te preparara. Entonces yo dije, no puedo hacer esto, mejor pensar en otra cosa. Y empecé a trabajar en lo de la música. Pero tampoco seguí con eso, trabajé con una orquesta y todo, pero yo tengo buena voz. ¿Ah? Entonces, a la gente le gusta, y yo había grabado discos y todo, pues allá en el Ecuador. Y así pues hice una trayectoria de un tiempo con la música, pero me di cuenta que aquí no era como en el Ecuador, que yo trabajaba con estas amigas, hacía actividades culturales. Ellas son señoras casadas que tenían sus hijos, tenían unos conservatorios y todo, ¿no? No hacían vida nocturna, no trabajan con la farándula. Aquí había que trabajar, empezar desde abajo. Y entonces yo sola, estaba joven, estaba bien presentada, pero yo tenía ropa de gala para presentarme, que me hacía mi madre, que tenía un taller de modas. Pues ahí te ves acosada por los hombres, los representantes, que no te dan trabajo si no eres algo para ellos. Claro. Y luego, ¿Cuántos años tenías, Ruth? yo tenía 24 años, jovencita, recién salida de mi casa, cuidada ahí como una joya, ¿ah? Y vine sola aquí. Las enseñanzas de mis padres, por eso es que yo veo que actualmente los padres no educan a los hijos, por eso se hacen drogadictos, las mujeres se hacen alcohólicas, bueno, andan de cama en cama por ahí. Entonces, pero yo podía haber caído en eso, pero mi madre me educó bien. Y ella siempre me decía, no te cases, tú estudia, que eso te dará satisfacciones.
Y yo me guiaba por eso. Y mi padre, que era un hombre recto, ¿sabes? Yo siempre lo admiraba a él y él tenía palabra. Lo que él decía, lo cumplía. Yo he imitado todas esas En cosas. el año 1974, decís que 74. fuiste para allá, para España. 73. El 73. 73. ¿Y luego El, regresaste o ya te quedaste no, en el España? 75 tenía que haber regresado, pero decidí quedarme. Y entonces ahí empecé a hacer esos trabajos con la música, trabajé con una orquesta, viajaba por toda España y después formé grupos, o sea, tríos con ecuatorianos, peruanos y todo eso. Pero yo me di cuenta que había que hacer vida nocturna aquí. Y Claro, entonces había que fumar, beber por las claro. noches, andar por las calles, por ahí en los lugares que nos mandaban a trabajar, que nos contrataban, en, en restaurantes con espectáculos y todo eso. Y en otros sitios, por ejemplo, habían lugares donde se hacían bodas y todo eso. Claro. Me tocaba ir a ¿Qué trabajar ahí. cantabas, Ruth? ¿Qué cantabas? ¿Música Música tradicional? popular, yo soy contralto y soy bolerista y baladista clásica. Tengo estilo propio, una voz alta, grave y eso. Bueno, a la gente le gustaba. Lo que Claro, pasa que era que había que hacer vida nocturna, ¿sabes? Y entonces la droga andaba zumbando por ahí. Después del espectáculo se reunían para cenar, por ejemplo, en un restaurante que yo fui de unos argentinos que me contrataron. Después venía un chico que también era cantante de tangos y ponía la bandejita con las rayitas de coca. Y wow, invitaba a todos después de comer. Y había pues tertulia allí con los artistas. Yo probé, porque estaba joven, pero después dije, no, esto no es lo mío, porque eso te lo dan para que tú te enganches y compres después. claro. Entonces yo dije, no, esto no es lo mío. Y lo dejé. Y alguien me dio la idea, porque no me contrataban. Aquí en España lo que pasa es de que a la gente de América no la respetan. Porque como viene gente de los campos de allá de América y viene a trabajar de servidumbre, creen que todos tienen que trabajar así. Y ellos tienen espíritu de esclavista, pues, desde siempre. Y como no se hacen respetar allá en América, ya no es que ellos van a ponerles las cadenas, sino que ellos, los de allá, vienen aquí para que les pongan el collar. Y eso me da pena y me indigna a mí, porque no deberían permitir, porque tenemos tantas riquezas allá en América, ¿sabes? Que nuestros compatriotas no deberían venir a humillarse. Si quieren trabajar de servidumbre, que lo hagan ahí. Mira, los chinos, yo he observado, jamás verás ni a un cubano de los que estudiaron, que todos son profesionales, los de la época de Fidel Castro. ¿Ah? Todos son ingenieros, médicos, arquitectos, etc. Nunca verás ni a un chino ni a un cubano limpiando casas, ni atendiendo a los ancianos aquí, que te quieren para que vayas a limpiar a los ancianos. ¿Ah? A ninguno de ellos, ni los chinos, ni los cubanos hacen ese trabajo. Ellos trabajan entre ellos, los chinos entre ellos puede ser que se exploten, pero ellos trabajan en sus negocios, en restaurantes o tiendas donde venden productos de alimentación o de ropa o lo que sea, de cualquier artículo. Pero jamás verás que se humillan, porque eso es tener dignidad. Y eso es lo que hemos perdido en América, porque nos han quitado eso, los colonizadores, la dignidad, la unidad y la identidad, ¿sabes? Porque nadie lucha por buscar sus orígenes allá, sino que vienen a buscar aquí los apellidos. Pasa eso. Sí, sí, es una gran verdad la que estás diciendo, ¿no es cierto? Una Así que me historia pasó muy eso, triste. ¿sabes? Yo, Sí. sí, yo por eso. Y Ruth, empezás entonces ese Sí, camino en lo que es el canto, ¿no es cierto? La carrera artística, sí. después te das cuenta que no es por ahí Después y vas lo dejo ahí y metiéndote me más en la pongo. investigación. Sí, porque resulta que alguien me dio la idea que invirtiera un capital pequeño y trajera artesanías para vender en ferias grandes.
Entonces yo me iba, montaba mi stand, pagaba los permisos y todo en el Ministerio de Comercio, saqué permisos, no se pagaba muchos impuestos sobre las artesanías y yo podía invertir. Lo que pasa que la artesanía yo la valoraba porque son obras preciosas, pues, y que yo ni conocía, y ahí aprendí a conocer el arte tradicional del Ecuador, que es despreciado ahí por los mestizos, porque prefieren comprar un vestido usado de Estados Unidos y no ponerse una ropa hecha por los nativos, que es una tela hecha a mano y que tú te mueres y queda el vestido y con unos bordados preciosos. Entonces yo traía de todas clases de artesanía, verdaderas joyas, maravillas. Yo misma iba y compraba a los artesanos, no a intermediarios, en su taller donde estaban trabajando. Y claro, con eso yo era mi propia jefe. Esa es la historia de mi vida aquí. Claro. Y entonces yo en los ratos que tenía libres me iba a investigar. Y trabajaba de noche hasta las 4 de la mañana. Por eso yo tengo la costumbre de trabajar de noche, porque es cuando tengo paz y tranquilidad para poder hacer esos trabajos. Claro, ¿sabes? sí, sí, te Y así es como en yo he ese hecho. momento. Yo misma me he dado cuenta y digo, pero ¿cómo he hecho todos estos libros? Tengo 50 obras. Se van 50 publicando obras. 50 Wow. obras de diversos temas de la ciencia, artes, lenguas, deportes preamericanos, etcétera. Y tengo amontonados, hay unos que ya están listos para llevarlos a editar. Claro, Lo porque que hace algunas falta de es esas dinero. obras están editadas y otras todavía no. Otras no, porque se han empezado a editar lentamente, a publicar desde el 2012, que vino un ecuatoriano y me hizo una entrevista, dijo, esto tiene que salir aquí porque no puede quedarse oculto. Se dio cuenta, era un chico inteligente, Raymond Román Maugí, que es un ingeniero agrónomo. Entonces él vino a conocerme, porque conocía al doctor Gerardo Peña Mateos. Y entonces él le había dado informes sobre mi trabajo. Claro, claro. Sí, Porque Ruth, esos vos tiempos... sabés que yo te recuerdo en esos videos de Raymond, Sí, ahí fue donde te conocimos con mi sí, esposo y nosotros sí, tomábamos los audios de esos videos y los pasábamos en la radio donde fíjate, trabajábamos. sí, Así ¿no? fue como te conocí, que tenías Fíjate, unas pizarras donde estaba claro, todo escrito, ¿no? Bien sí, discriminado, las corrientes migratorias, las razas. sí, fue la primera, estaba haciendo yo ese trabajo y yo misma me había impresionado de que había descubierto de que aparte de que había hecho yo la historia de las bibliotecas, que tiene, primero la hice de 6 tomos, comenzando desde Alaska hasta la Patagonia, pero me di cuenta de que la sabiduría irradia de los Andes y que de ahí tenía que comenzar con los libros líticos y los vestigios rupestres. Los vestigios rupestres señalan pues una época en que se creó al proyecto humano, un tiempo posterior que ya empiezan a ser las mujeres, presentan ahí las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información, porque los hombres se van a la caza, a la pesca, a la guerra. Yo me di cuenta de todo eso que marcaba una cronología, los elementos culturales, comenzando por los vestigios rupestres. Y viene después los tipos de libros líticos, en formato de piedras labradas y tablillas de piedra. Y así reestructuro yo la obra que tenía 6 tomos y empiezo a hacerla desde los Andes. Y ahí presento esto de los libros líticos, las obras colosales, y luego vienen otros tipos de libros como los libros en formato textil que se llaman tancas, y que son de las mujeres con escritura uri, geométrica matemática relacionada con la astronomía, la filosofía religiosa de la comunidad cósmica. Allí me di cuenta que ellos se basaban para todas sus actividades
para todas sus actividades se basaban en el orden cósmico. ¿Ah? Toda su enseñanza filosófica, religiosa, social y política estaba organizada sobre leyes del cosmos. O sea, que todavía podemos recuperar esas leyes, ahora que hay tanta corrupción ahí en nuestros países, que esa corrupción llegó de Europa y se ha instalado ahí el separatismo, el machismo, el materialismo, que es el que va a destruir el mundo. Por ejemplo, todos quieren apoderarse de las riquezas de otros países, y están en eso ahora todavía. ¿Ah? Y entonces, todavía podemos recuperar esas leyes para transformar nuestros países, ¿no? Entonces, ahí pues me di cuenta de todas esas cosas, de que la sabiduría surgía en los Andes y de allí irradiaba hacia el norte y hacia las 4 regiones del planeta, ¿sabes? Y entonces yo pues seguía haciendo, viene en la era de plata, están los libros en formato textil de las mujeres, las kelkas, que eran libros de hojas de plátano preparadas y cocidas en el lomo. De esos libros tenemos el testimonio de Humboldt, que vio al último rey de Licán, ahí en el Ecuador, que era una etnia maya de los Can, y entonces, y de la dinastía de los Li, que están en China. Entonces, él estaba traduciendo esos libros de hojas de plátano preparadas al castellano, que se llamaban kelkas. Lo que pasa que él no tuvo la precaución de conseguir hacer una réplica y que quedara, porque esos libros, por eso es que Pachacútec Yupanqui, el que le llamaban el transformador del mundo en la era de oro, de que gobernaron los hijos del sol, las mujeres gobernaron desde la era antediluviana y la era de plata. Eran mujeres sabias que inventaron el calendario lunar y tenían un propio sistema de escritura que te digo que se llamaba Uri, la tinta negra y roja, todo eso eran inventos de ellas, y el sistema de cómputo y un ordenador ecológico llamado Muyukipus, que es un ordenador que cumple las 5 actividades de un ordenador moderno: entrada de datos, almacenamiento, control y salida de datos, y una función adicional de calculadora. Era base de fichas en miniatura, de 1 o 2 centímetros, de diversas formas geométricas. Y en la parte plana se esculpían unos símbolos, cuando la arcilla estaba tierna, y parece que han usado una lente, porque estas fichas son en miniatura. Y estas fichas son una prueba, los Muyukipus, de que los ecuatorianos son los que fundan el SUME, porque llevan ese sistema de cómputo allá, que era usado por las mujeres ahí en los Andes, y ellas con ese sistema que era dedicado para hacer cálculos de altas matemáticas, y con eso ellas inventan el calendario lunar. ¿Saben? Las mujeres andinas, las del Ecuador, porque las peruanas gobiernan ya en la era de oro, con los hijos del sol. No son ellas las que inventan el calendario lunar. Te quería preguntar acá, hay una obra que escribiste, ¿no? El origen preamericano de la informática, sí, donde hablas de todo esto. Obra. Sí, está por aquí. Les vamos avisando a nuestros amigos que todas estas obras hay que aprovecharlas, están en Ecuador, están en España, luego en la descripción del programa vamos a poner... Lo pueden adquirir para poder informarse, porque allí están todas las pruebas que presento yo, porque yo no es que hablo por hablar, ni me invento cosas. Yo descubro, trabajo con las reliquias arqueológicas, con los nombres nativos, yo estudio todo eso, estudio los símbolos escriturarios, los símbolos etnológicos, y entonces puedo interpretar. He descubierto, por ejemplo, que en los libros
es decir, la información que está en los libros líticos, se puede interpretar usando el sistema de cómputo maya, ¿sabes? Y aquí estoy con lo de la Patagonia. Espérate, déjame ver. Y es que como estuve en la calle, no he tenido ordenado para enseñarte. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El origen preamericano de la informática. Ahí están las fichas, en la portada están las fichas de las que hablas. Estas son unas que se encontraron en México, que son de mayor tamaño. La cuenta que es negras y significa el término del cálculo, de la cuenta, pero las del Ecuador son muy pequeñas, son de 1 o 2 centímetros. Mira, aquí está las formas, habían discoidales de diversas formas geométricas y en la parte plana se esculpían los símbolos. Hay que diferenciar otras fichas que se usaban como contrapeso para el uso, para hilar la hebra de algodón, pero esas no son decoradas, no son fichas esculpidas. Mira, estas son con rostros de personajes que en esto se basan la escritura de los numerales mayas, porque como los mayas no son de México, sino que son de la Atlántida, y cuando se hunde la isla es cuando ellos se instalan en los Andes, en el reino de los Quitus. Mira, aquí puedes apreciar un poco algunos de los símbolos que están grabados en esas fichas. Fantástico. Ruth, te quiero preguntar, esta clase de información e investigación, vos sos pionera en esto, ¿no es cierto? No soy pionera porque nunca nadie ha hecho estos estudios. Por ejemplo, estas fichas, el primero que habló sobre ellas fue un profesor de Quito que se llamaba, que no le hicieron caso ahí en el Ecuador, ¿sabes? No le hicieron caso. Él fue el primero que habló sobre este tipo de fichas y que existía un sistema de escritura registrado aquí en estas fichas, que era anterior, según lo que yo he estudiado, pues anterior a los sistemas de cómputo de los peruanos, de los hijos del sol, que son con cuerdas con nudos. El de las fichas es de la era antediluviana y la era de plata, que es cuando gobiernan las mujeres, y ellas crean también los espejos astronómicos de agua, desde la era antediluviana, en rocas situadas en lugares estratégicos, y luego inventan espejos astronómicos portátiles de agua. Claro, estamos hablando, Ruth, 10.000 años por lo menos antes de nuestro tiempo, y esto de alguna manera está oponiéndose a la historia oficial, que son en 6.000 años Sumeria, que dicen que la escritura comienza en Sumeria. Eso es de acuerdo a los sistemas de los métodos del carbono 14, la dendrocronología creado por los científicos europeos materialistas, que ellos nunca han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos de la religión católica, que dijeron que era un continente nuevo, que estaba aislado y poblado de salvajes. Por eso yo, con este sistema que yo he descubierto de esta cronología basándose en los elementos culturales, ya no necesitamos de esos métodos, porque solamente les dan a las culturas de América, perdón, les dan hasta 6.000 euros, 6.000 años antes de Cristo. Claro, claro. Y les dan 500 años antes de Cristo, 3.000, de ahí no pasan, porque dice que no tienen que pasar del neolítico europeo, ¿sabes? Claro, tal cual como estás diciendo. Estas fichas, todo esto que estás hablando de Ecuador, ¿dónde se encuentran ahora?
¿Están en museos? ¿Dónde están? Sí, mira, el profesor Joaquín Gómez de la Torre y Barba, que era un quiteño, un profesor de ahí de Quito, hacia 1971 publicó una obra que se llamaba Motivos Indígenas Ecuatorianos, indicando que en esas fichas había un sistema de escritura. Pero no le hicieron caso a los ecuatorianos. Yo tomé los datos que él daba para empezar a hacer este trabajo, ¿ah? Para indicar que esos son los sistemas, los muyuquipus, que crean en las mujeres. En la era antediluviana, mira, aquí está, los símbolos y las fichas que son de 1 o 2 centímetros, incluso crean moldes para hacer fichas en serie, ¿sabes? De diversas formas geométricas, y las ensartan en unas cuerdas. Por ejemplo, lo que era cuando registraban los hechos históricos era de forma cronológica. Todo lo tenían registrado, ¿ah? Y aplicaban las altas matemáticas, y por eso crearon el calendario lunar, ¿sabes? Pero los de la historia oficial nunca han querido tocar este tema. Cuando este señor publicó, mira los símbolos, la perfección de los símbolos, mira, utilizan a los animales para representar las constelaciones, y las esferas representan a los astros, ¿ah? En el sistema de cómputo de estas mujeres. Hay fichas que representan las galaxias. Mira, aquí hay una galaxia de forma discoidal. ¿Cómo se ha hecho los cuadros ahora de las galaxias? Claro. Galaxia en espiral, galaxia discoidal, etcétera, que las han clasificado ya con los grandes telescopios, estos radiotelescopios que han creado en estas épocas. Claro, ¿sabes? Cuando los han podido identificar. Es la evidencia pero ellos de que ya las conocían. Claro, las mujeres astrónomas, ¿no? Que nos Sí, han las contado en mujeres otras astrónomas. visitas al canal. Claro, Incluso, claro que sí. Incluso yo presento que las mujeres astrónomas, aquí por ejemplo, miren estas fichas, yo hago cálculos del contenido y te da cifras dentro de la astronomía, que marcan periodos, marcan ciclos. ¿Ah? Y entonces, lo que pasa es que no las estudian. Están en los museos del Ecuador, estos muyuquipus se llaman. Mira, aquí hay una mujer que tiene un fichero que está en su regazo ahí. Estas fichas pasan al Sumer. Mira, aquí hago el estudio de las fichas porque hace un estudio una señora francesa, una investigadora llamada Denise Smat-Besserat, que se va de la escuela del Louvre, se va a Estados Unidos a estudiar el origen de la cerámica. Luego se va a los museos de Oriente Medio, al Irán, Irak, etcétera, investiga y descubre que allí en la ciudad de Uruk, en el Palacio de Uruk, Leo Oppenheim, que era del Instituto de Estudios Históricos de Chicago, de Oriente Medio, se fue a estudiar la biblioteca del Palacio de Uruk. Y ahí descubrió los archivos que tenían fichas y fichas de diversas formas geométricas, mira. Igual que las del Ecuador. En la parte plana esculpen unos símbolos y las ponen en unas cuerdas, las perforan, y yo hago unos cuadros comparativos para que veas. Claro, claro. Ahí está, para que veas que las del Ecuador son las mismas, son las que preceden, están arriba. Claro, son las que preceden. Y con esto que acabas de decir, vamos a dar paso, así muy rápidamente, haciendo un breve resumen de estas corrientes migratorias, de las migraciones de Preamérica hacia los otros continentes, con estas evidencias, ¿no?, que estás presentando. En América estaba presente la escritura, la astronomía, los libros, y luego pasan a otras regiones. Libros de diferentes materiales, porque luego vienen libros en tablillas de madera, libros de piel, libros
de láminas de oro, de plata, porque había Pachacútec Yupanqui, el transformador del mundo, en el Perú, cuando gobernaban los hijos del sol en la era de oro, ordenó que como las quelcas no eran un material perdurable, eran hechas de hojas de plátano preparadas, cocidas en el lomo, pues no iban a perdurar, había que buscar otro método para registrar la historia de la humanidad, que es lo que ha descubierto el señor Morix en las galerías subterráneas. Libros en metales preciosos de plata, que son la biblioteca real de la dinastía lunar o Quillapanacan, de las mujeres, libros de oro de los hijos del sol, porque se eligió la plata como el metal precioso de las mujeres, porque se la consideraban la plata las lágrimas de la luna y el oro el sudor del sol. Y ese es el metal de los hijos del sol, que hacen todos sus adornos, sus enseres de oro y las mujeres de plata. Entonces hacen una biblioteca real de plata de la dinastía Quillapanacan, de las mujeres, y otra de oro, y otra de cobre, y otra de bronce, que van señalando, como tú puedes ver, las eras, ¿ah? De una cronología exacta, ¿ah? Pero que comienza en la era antediluviana. Al descubrir yo esa cronología, observo que coincide con la cronología que los nativos presentaron a los curas cuando los conocieron, cuando quisieron hablar con ellos. Pero los frailes rechazaron, diciendo que no la aceptaban, la relegaron a esa cronología, porque fíjate, había hasta este cura Valverde, que acompañó a Pizarro cuando asaltaron ahí en la época de la guerra de Caxamarca, que estaba Atahualpa combatiendo con Huáscar, porque la gente no sabe por qué se hizo esa guerra, porque la cosa es que los españoles han hecho pues los curas, que son esos son los responsables de difamar a los nativos y decir que asesinó a Atahualpa Huáscar y que era malo y lo juzgaron y todo lo mataron. Pero la historia la tiene Guamán Puma de Ayala, que dice que Huáscar no era buena persona, hasta con la mujer, la reina que tenía ese tiempo, dice que era un hombre rácano y malo. Entonces dice que cuando murió Huayna Cápac, que dividió la gran comunidad de naciones andinas en dos partes para que no se pelearan los dos hermanos, porque él quería a Atahualpa, su hijo, el hijo de la princesa Pacha. Ahí viene la historia de los mongoles y los hunos, porque el rey de los Kasha, que son los mongoles y hunos, están en el reino de los Quitus, y la reina Pacha es hija del rey de los Kasha. Atahualpa es nieto del rey de los mongoles y de los hunos, ¿sabe? Que se llamaban Kasha, que eso consta en los Vedas. Entonces, resulta que este rey divide la gran comunidad de naciones andinas para que queden los dos hermanos en paz. Pero Huáscar no estaba conforme, porque dice que él era el hijo legítimo, entonces de la Colla. Y para Atahualpa, pues era un hombre pacífico, un rey pacífico, entonces mandó regalos riquísimos, presentes para su hermano, para establecer una alianza de hermandad con él. Eso dice Guamán Puma de Ayala, mandó a los representantes del Consejo de la Capacuna para que llevaran los mejores presentes para el hermano y hacer una amistad, una hermandad que no se resintiera, pues que bien, manda eso y dice que Huáscar ordena al ejército que cojan a todos los representantes que había mandado con esos regalos y los vistan de mujeres y los devuelvan con sus regalos a Atahualpa. Y eso se consideró una ofensa. Claro. Y ahí se produjo la guerra. Bien, cuando Atahualpa vence al hermano y lo coge prisionero, no es que lo mata, sino que los españoles lo acusan de eso.
ahí viene el cura Valverde y se inventa, porque ese tiempo podían decir lo que les diera la gana, porque no había como ahora, que va la prensa allí a la guerra de Rusia para ver qué está pasando ahí, y van, toman fotos y cuentan la otra versión de la historia. Ese tiempo no había eso, solamente fueron los curas que escribieron la historia a su manera. Entonces el cura se inventó, que dice el cura Valverde, que él estaba con la Biblia viéndola y entonces se la puso. Entonces le preguntó, dice Atahualpa, que si ni hablaban la lengua de ellos, el runasimi, ni lo conocían ni nada, se entendían era por señas, y que también pasaban años que cogían prisioneros a los nativos para que aprendan el castellano a la fuerza y sirvan de intérpretes a lo largo de que venían desde México y todo eso. Se cogían a estos nativos para que sirvan de intérpretes. Entonces, pero Valverde cuenta la historia a su manera y dice que Atahualpa le dijo que qué era eso que tenía ahí en la mano. Él le dijo que allí era el libro en que estaba la palabra de Dios, y que dice que Atahualpa se lo pidió y se lo puso en el oído para ver si era cierto que allí se escuchaba a Dios. Y como no escuchó nada, lo tiró al suelo. Y entonces ellos dijeron, blasfemia. Claro. Y ahí lo cogieron prisionero. Esa es la historia, la versión de Valverde, del cura Valverde. Y al estudiar yo los tipos de libros que habían, yo demuestro que eso es un infundio. Porque Atahualpa sabía perfectamente lo que era un libro. No tenía por qué haber hecho eso y creer que dice que ahí estaba la palabra hablando Dios y que se lo ha puesto en el oído y lo ha tirado. O sea, todo eso es una patraña que se inventaron para desprestigiar a los nativos. Claro, claro, siempre con el mismo concepto de que eran ignorantes, bárbaros. Para empobrecer. Tú coges un diccionario, vas a la biblioteca, un diccionario hecho por los frailes que fundaban en América esos colegios de verano. Y entonces ahí dice, el diccionario de la lengua náhuatl, purépecha, o cualquiera de esas lenguas. Tú ves que todo lo empobrecen, los conocimientos, solo hablan lo más elemental, cogen, como ir a pescar, ir a la guerra, vestirse, comer, cosas así, claro, de actividades primarias. Pero nunca les han preguntado sobre sus ciencias, sus artes. Los símbolos escriturarios los registran como garabatos, porque ellos solo piensan que la escritura es la del castellano. La misma aquí, palabra quechua, ¿no, Ruth? Que sí, no, es incorrecto, claro, decir quechua. Claro, sí, porque también ese cura que se llamaba Domingo de Santo Tomás lo habían mandado al Perú y para predicar la religión, porque eso era lo que hacían. Entonces se encontró en la calle a unos nativos de ahí de Lima, Cusco, y vio que estaban trabajando así con unos hilos y eso. Y entonces se acercó. Él no sabía las lenguas que ellos hablaban, ni ellos tampoco sabían el castellano. Y por señas les preguntó, ¿cómo se llama la lengua que hablan ustedes? Entonces ellos pensaron que era que le estaba preguntando cómo se llama el trabajo que estaban haciendo. Y le dijeron quechua, quechua. Y allí en el diccionario que yo he consultado de la Academia Mayor de la Lengua Runasimi, del Cusco, Perú, dice quechua, quechua quiere decir trabajar con hilos, con nudos, con cuerdas. Entonces, pero él pensó que ese era el nombre de la lengua y dijo, se llama quechua. Y ahora todo el mundo repite eso, la lengua quechua. Ahí en el propio Perú, claro, no saben. El verdadero nombre era runasimi, que quiere decir lengua, simi con M. Runasimi, quiere decir lengua de la humanidad, porque en un tiempo remoto fue una lengua universal. Y eso es lo que yo he descubierto también al estudiar los nombres, los topónimos o nombres de los lugares y nombres de las culturas de ahí de la zona andina, porque hay vocablos del sánscrito.
Y digo, pero ¿cómo? Si han dicho que no había navegación de altura, ¿cómo es que ahí está el sánscrito aquí? Y ahí es cuando me pongo a estudiar los Vedas yo. Y descubro que en los Vedas, que son libros más antiguos que la Biblia y los libros hebreos, que esos solo tienen 2000 años, y el Corán 500. ¿Ah? Entonces, son recientes. Ahí descubro también que los hebreos son una, una etnia de baja categoría en la India, una casta baja de albañiles que salen de allí y no quieren regresar y son analfabetos. No conocen la escritura ni saben leer. Por eso ellos, y son muy rebeldes. Entonces, y tienen un patriarca, no tienen reyes ni nada, porque era una casta de los albañiles. Así está en los Vedas registrados. Entonces, los hebreos se van y son esclavos en Egipto por eso, y en Babilonia. Y en Babilonia es cuando ellos aprenden a leer y conocen el Ur o Maya clásico, que es la lengua culta de Babilonia. Porque los mayas fueron los fundadores de Babilonia, después de estar en la India con otros pueblos de América instruyendo a los brahmanes. Pasan a Mesopotamia, atravesando el Golfo Pérsico. De esos datos Veroso el Caldeo, que es un historiador de Babilonia del siglo II. Y eso es recogido por un sabio mexicano que se llama Ignacio Magalón y Duarte, que ahora casi está olvidado en México, porque no le da la iglesia, le impide que se sepan las cosas. Y entonces los seguidores de la iglesia se callan y no quieren, no dicen nada. ¿Sabe? Entonces los mayas fundan Babilonia y es cuando aprenden los hebreos el arameo. La lengua que habla Jesucristo es el arameo, pero no es de los hebreos, es de Babilonia. Y fíjate tú que la escritura que está en los libros de metales preciosos del Ecuador, es la escritura bublítica, el origen del arameo. Eso lo descubre un sabio ítalo-argentino que se llama Gabriel D'Annunzio Baraldi, hacia 1969, y le dan el premio Clio de la historia. ¿Ah? Y le dan, no por eso, sino porque él descubre también quiénes eran la etnia de los tupihuaras, que son los que llaman aquí por los hebreos, hititas, que están en Anatolia, porque tienen el mismo sistema de escritura que los tupihuaras. Y él escribe 2 trabajos que se llaman Os hititas americanos y A Descoberta, que son unos libros que lastimosamente no se han publicado en castellano, no se han traducido, están en portugués. Y él murió el 2002 y nadie pues ya se ha preocupado de lo que él había estudiado, ¿sabes? Pasa eso. Y estas corrientes migratorias de las que nos estás hablando, Ruth, vos las clasificaste en distintos periodos, ¿no? Distintas corrientes. Háblanos un poquito de eso. Sí, resulta, mira, ahora poco hay un chico de ahí de Chile que lo conocí aquí en España. Yo ni lo conocía de nada, sino que un día me invitó él. Es un historiador joven, se llama Rafael Videla Eichmann. Me ha mandado un trabajo, le he sacado copia yo aquí, a ver si está aquí. Está hablando del árbol sagrado del mundo y me nombra a mí por los trabajos de Caramaya y nombra pues al doctor Emeterio Villamil de Herrada de Bolivia, que era un filólogo políglota, en el que yo pues no lo conocía. Y este chico, cuando dio una conferencia aquí en Madrid, me invitó para conocerme, ¿sabes? Y entonces él se interesaba porque
yo hablo de la raza Huara, que es la primera raza blanca, rubia, de ojos azules, que sale de Tiwanaku. Y es la raza madre de los germanos y de los nórdicos. Ahora se ha levantado una gente por ahí que dice que los vikingos habían ido a América, porque todos dicen así, que hasta los africanos han ido a América. Pero es al revés. Es al revés. Claro, es al revés. Por ejemplo, esta raza Huara es la raza blanca de la que descienden los nórdicos y los hermanos. Y eso lo confirmo yo al estudiar esto de las migraciones. Aquí quería yo decirte lo que él explica cuando se produjo eso de la caída de la luna Kenos, porque después de eso es que se producen las migraciones, 12.000 años antes de Cristo. Pero ese la tema, caída de la luna Kenos, Ruth, el tema de la caída de la luna Kenos, lo vamos a profundizar en otra entrevista porque es realmente impresionante esa información que tiene que ver con una catástrofe natural. Mira, aquí dice que esta catástrofe se ha confirmado ya científicamente por un astrónomo que se llama Orbiger, Hans Orbiger, que es austríaco. Entonces aquí él recoge, dice, la gran catástrofe que asoló la Tierra desde la asimilación de la luna terciaria hasta su desplazamiento ocurrió hace 580.000 años. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta los historiadores de las nuevas generaciones, porque los mestizos, esos que están solo repitiendo la historia impuesta a la fuerza por los colonizadores, porque se quieren con esa historia, que solo le dan a América nada más 500 años antes de Cristo, 6.000, 3.000. Hasta ahí nomás, no pasan. Yo digo que son como Florentino Meguino, que era un sabio argentino, un profesor pobre, así como yo, que luchaba y él demostró, vino aquí, no vino a España, vino a Francia. Fue a Francia y en la Academia de Ciencias de París expuso que los preamericanos eran de su propio continente, no habían llegado del Asia, ni de la África, ni de nadie, eran de su propio continente, y eran culturas antediluvianas, y presentó fósiles para que sepan, y que tenía pruebas de que ahí habían habido dinosaurios, que eso ahora se ha confirmado posteriormente, hasta en Estados Unidos, que se descubrió un dinosaurio que dice que ya no comía, no era carnívoro, sino que era herbívoro. Ya se ha descubierto todas esas cosas en toda América después de que él confirmó eso. Bien, él dijo que los preamericanos habían hecho las culturas más antiguas, que eran los tequimicas, tehuelches y los que les llaman esquimales, porque hay una cultura llamada Mamiwinini, que los europeos le llaman algonquinos a eso. Esos les llaman a los inuit, que es los que conocemos como esquimales. Les llamaron esquimantic, que quiere decir comedores de carne cruda, porque comen pescado crudo como los japoneses, que ahora se ha descubierto que ahí está esa vitamina que se llama, ¿cómo es? Una que ahora le ponen aquí a la leche, porque es buenísima, dice, es de la carne del pescado crudo. Omega 3. Omega 3. Entonces, ahora se ha descubierto eso, bien. Pero los esquimales, dice que vivían en otro tiempo, en tiempos antiguos, en la zona cálida de Estados Unidos. Y de ahí hicieron migraciones hacia el norte. Claro. Y cruzaron el estrecho de Bering y pasaron a la zona del norte de Rusia. Por eso es que se encuentran ahí muchas pruebas ahora, hasta se encontró hace poco, que yo puse ahí en mi libro de las mujeres, un cuerpo de una mujer con el cráneo alargado, con sus armas, era una amazona, estaba ahí, una mujer del ejército del linaje lunar,
porque la dinastía Quillapanacan tenía un ejército de mujeres guerreras, que eran los que se enfrentaron a los españoles. Claro, y que también, sí, por eso les clavaban los pies para violarlas, porque no se dejaban, eran mujeres valientes. Qué bárbaro. Así que, no, lo que te iba a decir es que las migraciones no fueron como nos enseñan, desde el Polo Norte, desde Siberia, por estrecho de Bering a América, sino desde América, por estrecho de Bering hacia Siberia. Esas son las migraciones por tierra. Por tierra. Luego hay por mar que salen de los Andes. ¿Ah? Esas son las que dice, las que da testimonio Florentino Ameguino y el profesor, un profesor chileno que nombra a este señor, que también demuestra que la raza roja sale de ahí. ¿Ah? Entonces, para que veas que esto de la caída de la luna Kenos fue hace 580,000 años, aproximadamente, dice, ¿ves? La catástrofe. Después de eso, 12,000 años antes de Cristo, es cuando hacen las migraciones, por tierra y por mar. Pero ¿qué pasa? Aquí en este mundo, este pequeño planeta despreciable que digo yo, porque es tan pequeño como un grano de polvo en el espacio, pero está lleno de gente arrogante y estúpida, envidiosa. Cuando Florentino Ameguino expuso eso en la Academia de Ciencias de París, apareció un racista francés, Paul Rivet. Ese fue el que dijo que eran los asiáticos que habían pasado, porque él confirmaba que dice que los nativos tienen al nacer una mancha en la rabadilla de color oscura, como los asiáticos. Pero es porque él no sabe que los hunos y los mongoles salen de los Andes, salen del reino de los quitus, esos hunos y mongoles, que después yo descubro que se llaman Kasha, y por eso el padre de la reina Pacha es el rey de los Kasha. Y hay un libro, que lo tenía yo aquí a mano, para leerte, del señor Juan Morix, que él cita cuando habla de esto de las migraciones. Mira, el origen americano de los pueblos europeos. Es un ensayo, pero con lo más esencial. El doctor Gerardo Peña me decía, a mí me comentaba, dice, yo lo que no comprendo, ¿por qué el señor Juan Morix no escribió libros así como hace usted? Mire. ¿Ah? Ahora que lo has nombrado al doctor, mientras buscas la cita, quiero homenajear públicamente, ya lo hemos hecho varias veces, recordando al doctor Gerardo Peña Mateus, lo hemos entrevistado en nuestro canal, y meses después de la entrevista ha partido, ha fallecido, y gracias a la doctora Ruth, yo tuve la oportunidad de hacer esa entrevista, te voy a estar siempre agradecida, Ruth. Fue la última entrevista que dio el doctor para algún medio, así que... nadie lo llamaba. Todo el mundo hablaba de las cuevas de los Tallos, y todos quieren hasta Palacios, que este chico Palacios no es muy fiable. Entonces, pero él quiere figurar, y a él todos le hacen entrevistas a este Hall, que también ya murió, el que hizo la otra expedición. Sí. Bueno, a muchas de esas personas, y a otros que dicen que eran militares, los nombran, que dicen que esos fueron los que descubrieron las cuevas de los... Y entonces todo el mundo habla de las cuevas de los... Y se olvidaban de que el doctor Gerardo Peña era el único testigo viviente, porque él escribió la historia documentada de las cuevas, del descubrimiento de las cuevas de los Tallos, con todos los documentos, porque Juan Morix, de entre todos los abogados que hay en el Ecuador, lo eligió a él, porque era una persona honorable de ahí de Guayaquil. Y entonces incluso lo llevó en la primera expedición para demostrarle que existía ese mundo subterráneo. Entonces, todo lo legalizaron, el hallazgo que había hecho Juan Morix, ¿sabe? Y ese es el mérito del doctor Gerardo Peña,
que era un testigo viviente. Por eso yo, cuando tuve confianza contigo, digo, es una gran periodista, le voy a decir que le hago una entrevista a él, que él es una pieza valiosa de la historia del Ecuador. Y él estuvo allí y era amigo del señor Juan Mori, se hizo amigo, pues ya se quedó sorprendido de lo que le fue a contar él y todo, y le dijo, yo voy a hacer todo, pero lléveme ahí para ver. Y ahí lo llevó en la primera expedición. Por eso era importante que a él le hagan entrevistas para que él cuente todo lo que había vivido ahí. Y nunca nadie lo llamaba. Estaba relegado ahí. Felizmente me acordé, yo te dije, hazle la entrevista, porque así por lo menos quedaba ese documento. Claro que sí. Sí, 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 ha quedado como un legado para todos los estudiosos de estos temas. Sí. El doctor realmente ha sido muy amable. Yo recuerdo que me sorprendió un mediodía, la secretaria de él diciéndome, le va a conceder la entrevista. Yo le dije, ¿cuándo? Y me dijo, ahora. Así que ahí corrí rápidamente a preparar todo el equipo para entrevistarlo. Y bueno, luego de unos meses ya partió. Pero bueno, ha dejado esto que es público y que yo lo comparto con todos. He compartido el material con Diego, de los Hijos del Sol también, y con otros canales para que esto se difunda. Igual que tus investigaciones, Ruth. Me ibas a leer allí una cita entonces del libro de Juan Morix. Del libro de Juan Morix, que habla de los hunos y los mongoles, y te iba a leer también, te voy a leer, la dedicatoria que me hizo en la obra el doctor Gerardo Peña Mateos, porque él me admiraba muchísimo y yo, la vida es como un tejido, porque resulta que a él lo conocí yo por su madre, que fue la que firmó mi beca para venir a España, fíjate. Y todo fue por ese que yo cantaba y que me invitaron a un programa de la Radio Cenit ahí en el Ecuador, de una señora de la burguesía de ahí que se llama la señora Judith Suárez de Tonkins. Entonces a ella le gustó lo que yo cantaba. Dice, Ruth, no te vas a quedar aquí, yo te voy a mandar a Europa. Bien, y ella me avisó de ese concurso de las becas que había. Y yo participé y me gané la beca porque era buena estudiante y tenía méritos en la universidad. Y entonces ahí conocí a la madre del doctor Gerardo Peña. Toda la vida es como un tejido. Se va arreglando las cosas para unirse todo. Y ella firmó mi beca, era la presidenta del Círculo Hispánico de Guayaquil. Y entonces yo los conozco desde el 73 a ellos. Y me apreciaban y siempre me han apreciado mucho. Él me admiraba, dice, ¿cómo usted ha hecho todos estos libros? Qué cosa. Y cuando ya me empezaron Raymond hizo esos vídeos y todo, entonces él pues se quedó admiradísimo y me mandó a regalar esa obra que se llama, mira, ahí está. Descubrimiento. Y ahora este periodista, es decir, no este investigador chileno, que se llama Rafael Videla Eichmann, le va a sacar, le pidió permiso para publicar otra edición. ¡Qué bueno! Edición. Muy bueno. Mira lo que me dedicó él. A Ruth Rodríguez, insigne investigadora del pasado de los pueblos americanos. Afectuosamente, Gerardo Peña Mateos. Hermoso, qué hermoso. De la admiración que me tenía por las cosas que yo hablaba y decía. Y sabe que después me decía que yo era una infiltrada en la historia. Una valiente, una mujer valiente. Así, entonces el señor Morix, hablando de esto de los hunos, en contra de este francés que se llamaba, que estuvo en contra de Florentino Ameghino, que dijo que los asiáticos fueron los que pasaron a América. Mira, de los exitias y otras naciones, dice que había un cura que se llamaba Fray Gregorio García. Escribió El origen de los indios del Nuevo Mundo.
en las Indias Occidentales, Madrid, 1729. Él había encontrado esta obra y en el libro cuarto dice, de los excitas y otras naciones derivadas de ellas que fueron a poblar las Indias Occidentales por el norte y oriente. El primer motivo de esta conjetura es la increíble multitud de unos cuyo nombre se propagó en las naciones vencidas. Llegaron a tener 103 hordas, parcialidades o familias, siendo al principio 7. ¿Ves? Entonces ahí nombra todo el rey de las 7 y 7 climas y regiones. Y dice que esta cultura estaba allí en la zona del reino de los quitos. Más moderna y numerosa entrada, es increíble, hicieron los hunos avares tártaros, mongoles, partos, ¿ves? Habitaban, los cuales parece que habitaban en las últimas costas del Asia, cerca del imperio mogol. Donde están las provincias de Kunat, Un y otros moradores. Dice que este libro que sacó este cura, dice que lo publicó, lo mandó aquí a España, pero que la censura le recortó cosas, ¿sabes? Pero que él hablaba de que los hunos estaban ahí y los mongoles. Tártaros no se debe usar, ¿sabe por qué? Porque yo descubrí que no es el nombre, dice a la gente aquí, la ignorancia, dice, la cultura tartaria, los tártaros, es a los hunos mongoles que les llaman así por ignorancia, porque resulta que es un insulto de China, porque siempre los hunos y los mongoles querían invadir China, y tártaro quiere decir perro. Ah. No se debe usar, ¿sabes? Porque claro, es un insulto. Es un insulto y no lo conocen los que hablan de historia. ¿Ah? No investigan. Fíjate, eso lo descubrí yo. Así que bueno, total que como iba manifestando esto de al ver lo de las cronologías y al enterarme de esto de la caída de la luna Kenos y que después se pasan milenios sin luna y todo eso, entonces después de eso es que hacen las migraciones, 12.000 años antes de Cristo. Sale en primera migración la de los huaras, no es con G, que los españoles les llaman guaraní, porque la G es una letra del latín, que cuando entra el latín en España, que lo imponen, entonces entra la G para reemplazar la W, la semiconsonante W, en el castellano antiguo. Y las llevan, pues, cuando hablan de las culturas de América o del Asia, la imponen, la G, pero no es preamericana. Entonces no es guaraní, es huara con W. Y esta raza huara era blanca, rubia, ojos azules, y estaba formada por los carasocarios, con K, quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Carán, acción guerrera. Eran estrategas de la guerra. Por eso cuando vienen aquí a Asia Menor y fundan la Caria, los egipcios los contratan en tiempos de guerra por un estipendio, porque eran grandes estrategas de la guerra. Así que forman parte también de esta raza huara, los íberos. Los íberos que después de que se produce la caída de la luna Kenos, ya cuando pasa toda esa catástrofe, bajan de los Andes esta raza huara y repueblan toda Preamérica. Y entonces se van a la parte central con los caras y dan el nombre al mar Caraíber. Van que los curas forman en Caribe. Van a Venezuela y le dan el nombre del reino Caracara. De ahí deriva Caracas.
fue Américo Vespucio, que dice que cuando fue allí, dice que le pareció que esa zona era como una pequeña Venecia, y por eso le puso Venezuela y se quedó con ese nombre. ¿Ah? Y entonces estuvieron en el Ecuador también los Caras, que fundaron ahí un estado de los Caras, Caras, y allí yo descubrí aquí en el Museo de América, que ojalá que salga pronto esa obra, que me están dando mucho problema ese editorial, que no son responsables y cometen un montón de errores en las maquetas. Estoy ahora revisándolas para ver si ya esta vez ya salen a la publicación esa obra del diccionario de los símbolos escriturarios. Porque ahí presento que la escritura cuneiforme la exhibe la raza Guara. No se sabe el origen de la escritura cuneiforme, que tiene 600 símbolos en Mesopotamia. Pero hay otra escritura cuneiforme que es resumida en la zona de Persia, de un pueblo que tampoco se conoce cómo se llamaba, y que son los hebreos, que le ponen el pueblo de Elam, los elamitas. Esos tienen escritura cuneiforme, pero un sistema más práctico, resumido, de 226 símbolos. ¿Sabes? Eso que lo aprendan, lo que estoy diciendo yo, que lo he investigado y tengo pruebas. Entonces, no saben el origen. El que ha estudiado todo eso dice, no se sabe el origen de la escritura cuneiforme. El origen está en Tiwanaku, de la escritura cuneiforme, lo que no toman en cuenta para nada Preamérica. Los han expulsado a los preamericanos de la historia universal. Cuando yo me enteré de que aquí en Barcelona había un especialista, un joven, que ha descubierto y dice que puede traducir la escritura de los caras o carios, pero de acá de Asia Menor. Él no sabe que están en Tiwanaku. Entonces, yo estudié el trabajo de él y vi que hay símbolos de Tiwanaku, del reino de los Quitus. Y quise hablar con él. Le escribí una carta a la revista donde había publicado ese trabajo. Nunca contestó, porque son arrogantes. Y es como una india de allá. Va a venir a echarme abajo el trabajo, a decir que los caras son del Tiwanaku. ¿Cómo van a ser? Unos indios despreciables, los fundadores de la Caria, y que estuvieron en relación con Egipto, que él ha estudiado las cartas que tenían con los egipcios, se carteaban, y que ha estudiado la escritura de los caras. Y entonces tenemos a los íberos, tampoco saben, no quieren saber el origen de los íberos, no saben, todas las cosas de ellos saben, menos el origen. Otra cosa que aquí la iglesia no permitió estudiar la escritura ibérica, ni la lengua. Y ahora dice que son los alemanes los que se han especializado en eso. Pero tampoco saben qué significa la palabra ibera. Y la palabra ibera la he descubierto yo en la lengua guara. Quiere decir agua brillante. Y los íberos se asentaron después de la catástrofe que hubo de la luna Kenos, fundaron un reino en Corrientes, Argentina, lo que es ahora Corrientes. Y ahí tenían un reino, y dice que se enteraron cuando ya vino la invasión europea, que venían un ejército matando a las culturas, y ellos se suicidaron. La reina de los íberos se entró en una laguna que estaba ahí cerca de su territorio, con las serpientes que tenía, dice que eran símbolos de la divinidad, de los dos principios, pues, que esa es la enseñanza que llevan los preamericanos a la India y todo, y la serpiente, a los mayas les llaman los serpientes en la India, está en el Ramayana, les llaman hijos de Varuna, porque eran grandes navegantes, y también les llaman Tanabas Calequeyas. Ellos van en la segunda migración, los mayas. En la primera
ya digo, son los huaras, las que vienen a Europa y Asia, y también viene una etnia de los mayas que se llaman los Sumos-Taos o Misios y fundan la Misia en Asia Menor. Los íberos vienen a la península española y acompañados de una etnia del Ecuador que se llama, del reino de los Quitus, los canaris. Y se asientan estos en las islas, que ahora les llaman, le han deformado el nombre los curas españoles y le dicen Canarias. Y dice, son los guanches, con la G. Y es la lengua de ellos, que debería escribirse es Guanxi, con X. Guanxi. ¿Ah? Que hasta hay una ciudad que se llama Guanxi en la China, ¿sabes? Pero es la lengua de los Guanxi, de los canaris, que habría que buscarla en el Ecuador porque son de ahí, del reino de los Quitus, los canaris. Por eso hay muchas similitudes con los pueblos que han estado habitando ahí en Canarias. Y hay palabras del runasimi allí en la lengua de los canaris. Y símbolos, que yo he hecho cuadros de esto, que en la otra entrevista que me hiciste yo te los mostré. Y entonces, se puede demostrar todo eso, los aportes preamericanos, a los berber, que ellos se llaman amasiks, que son de raza blanca, que están acá en la zona de los árabes, pero que no saben el origen. Yo conocí a un descendiente de los amasiks, que ha sido cónsul de Portugal en Marruecos, casado con una gran pintora portuguesa, que yo no los conocía de nada, sino que ella ha visto los vídeos que me han hecho a mí y se emocionó. Dice que hasta lloró porque es una señora muy sensible, una gran artista, pintora de allí de Portugal. Y un día me escribe que dice que me querían conocer y me cuenta del marido que ha sido cónsul. Después me invitan a Mallorca y allí pues conversamos y todo, y nos hicimos amigos. Y luego me invitan a Tánger, donde ellos tienen unos palacios como de las 1001 noches, cosa que yo soy pobre. Después que regresé de ahí, estaba como un sueño que me había despertado. Viven en unos palacios elegantísimos, que ya ahora ellos son mayores y están vendiendo la casa donde ellos hacían vida social, que hacían fiestas y tenían sirvientes y bueno, me enseñó fotografías, porque hasta el rey de Marruecos dice que asistía, la hermana, todo el rey, a esas fiestas. Y entonces él es descendiente de los amasiks, que los romanos les llamaban berber, que quiere decir bárbaros, pero su nombre es amasiks. Me regaló la escritura de los amasiks para que yo la estudiara, y que descubro que son símbolos de Tiwanaku y del reino de los Quitus, que adaptan los amasiks y le ponen otro significado, pero son los mismos símbolos. Y yo he hecho los cuadros. Fíjate, todo esto tendría que estarse enseñando en las universidades, pero los ecuatorianos se callan. ¿Ah? En Manabí me acudieron a hablar conmigo. ¿Ah? Les conté toda la historia así, que yo pues quiero ir a dar una cátedra de la historia del libro preamericano, que me contraten. Hasta ahora no dicen nada, están mudos. Se quedaron mudos, porque todo lo que yo digo viene a echar abajo la historia que ellos hacen. Tal cual. ¿Sabes? Claro que sí, Ruth, claro que sí. Quiero que recuerdes a todos nuestros amigos los libros. Yo sé que son muchos, pero bueno, algunos títulos como para que vayan de a poco leyendo toda esta investigación de tantos años, y dónde pueden ir consiguiéndolo. Yo sé que ya hay libros en América, en Ecuador hay libros que están a la venta, también en Madrid. Sí, ahora se me ha agotado este libro que tiene 3 tomos, que es precisamente el que habla de las migraciones al estudiar los nombres nativos y las lenguas, ¿sabes? Mira, tiene 3 tomos. ¿Ves?
Ese es el de las migraciones. Se llama El origen, sí, descubrimiento del origen de los mayas, porque no son de México, son de la Atlántida. Cuando son de la Atlántida, se instalan en el reino de los quitus y en los Andes. Entonces, yo hago un estudio, se llama Nuevo Resurgimiento de la Historia del Reino de los Quitus. Estudio y análisis de la obra del clérigo Juan de Velasco, 1789. Revitalización y revalorización de los topónimos y antropónimos antiguos. Este es el tomo 1. El segundo tomo, mira, aquí hay una escultura de unos personajes con tocados como los del Asia, del Tíbet, que están de pie sobre un órgano viril, sobre un pene. ¿Qué significa eso? Son los padres de la humanidad, ¿sabes? Y es una pieza que está en el Ecuador, ¿sabes? El tercer tomo trato de las tablillas líticas que contienen mapas estelares, de las cuales interpreto yo, son como 40, 50 tablillas, que las había coleccionado un pintor ecuatoriano en Quito, hizo una fundación de estas reliquias, se las atribuyen a una cultura que llaman Valdivia, porque los historiadores mestizos oficiales, cuando descubren unas reliquias, un tesoro allí en el Ecuador, siguen lo de los europeos, que le ponen el nombre del lugar del hallazgo, que algunos conservan esos lugares, los nombres de los colonizadores, y le han puesto cultura Valdivia por Pedro de Valdivia, y no estudian nada de estas reliquias. Mira, que son tablillas que presentan esferas, que son los astros, y rutas que marcan esas flechas, porque se utilizaban para hacer viajes de navegación de altura, porque en el mar no se puede guiar más que por los astros, por la luna, las estrellas. Mira, ahí está la interpretación, que yo he hecho los dibujos, y están todas las constelaciones que van marcando. Están las Pléyades, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, Neptuno, Urano, y las Pléyades. Y aquí está otra, ¿no? Yo hago los dibujos, todo. Yo no soy astrónoma, pero me puse a estudiar astronomía para poder interpretar lo que está señalando. Esa obra de 3 volúmenes es impresionante, impresionante. Sí, esta obra es buenísima porque aparte tiene una galería de bustos de personajes de los que gobernaban en el reino de los quitus, que no eran personas que andaban desnudas como los describen y los pintan los curas. Mira, usaban altos tocados, eran gente con unas facciones, algunos eran de rostros de gente blanca. Mira, este es con un rostro de una persona de raza blanca. Mira, claro. Sí, para que veas. Mira, aquí hay una mujer que yo comparo que parece una etrusca o algo así, ¿sabes? Porque los etruscos salen de ahí del reino de los quitus. Mira, este es un astrónomo porque tiene en su ropa esferas que representan a los astros. Usan turbantes. Este es un maya o un Buda, mira, un budista, puede decirse. Mira, aquí tienes un rostro como los de los mayas. Sí. Y claro, esta obra está es muy completa la obra, porque aparte de las tablillas de los mapas estelares están todas estas fotos de las esculturas. Mira, ¿no? Esta representa a los que llaman los serpientes, que son los mayas. Y entonces esta obra cuesta en el Ecuador $70. Tiene 3 tomos. Y aquí yo revitalizo los nombres. Es estudio, porque este Juan de Velasco era un clérigo ecuatoriano que copió de una obra
de un clérigo de México que llegó ahí con Benalcázar. Y entonces este cura se llamaba Marcos Niza, pero su obra desapareció. Y felizmente Juan de Velasco, el mérito de él es que recupera ese material y lo pone en el primer tomo que se llama Historia Antigua, de las culturas antiguas de ahí del reino de los Quitus, de su historia del reino de los Quitus. Y entonces, pero él no revitaliza los nombres, sino que los presenta castellanizados. Y yo hago el trabajo, por eso tiene 3 tomos, para estudiar esos nombres, hacer un estudio de todo y revitalizarlos, y descubro allí que ellos hacen migraciones. Y el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos, que no se sabía su procedencia, se descubren en esos nombres revitalizados. Ese es el mérito de mi trabajo. Y esta obra se publicó con mucha polémica porque una mujer que se llama Mariela García Caputi, que más que historiadora es pintora, pero del montón, porque no es una figura como Dalí. De ahí con un prestigio local. Bien, esta señora por alguna cosa ha estudiado unos cursos de arqueología y se dedica a escribir sobre las Venus de Valdivia, que son unas esculturas en miniatura de mujeres, que los arqueólogos les han puesto de nombre Venus, pero es porque se inventan esos nombres, porque ese nombre no está esculpido en las miniaturas. Lo que significa es que esas esculturas representan el poder de las mujeres de linaje lunar en ese tiempo. Pero ella no interpreta así, pues. Y cuando yo dije que los ecuatorianos, los historiadores oficiales, han permitido y ellos se han dedicado a inventar nombres falsos para poner a esas culturas cuando hacen descubrimientos de reliquias arqueológicas, de tesoros arqueológicos, entonces le inventan un nombre o le ponen el nombre de la hacienda donde han descubierto esas reliquias. Por ejemplo, le ponen el nombre de Chorrera a una cultura porque la hacienda se llamaba Chorrera y no investigan. A la otra Valdivia, Chorrera, Milagro Quevedo, bueno, un montón de nombres falsos. Como ella vio que me iban a publicar esa obra de 3 tomos, se fue a hablar con el alcalde. Es una mala persona, ¿sabes? Se fue a decir que mi obra era de ciencia ficción, que no permitan que la publiquen. Y el alcalde detuvo la publicación y le comunicaron al director de la sección de arte de ahí del museo, del municipio de Guayaquil, para decirle, pues avisarle que se iba a detener la publicación. Y él le habló al doctor Peña y me avisó a mí. Entonces yo mandé todos los certificados de mis obras que están registradas en España como historia científica. Que no es que tú llevas el libro allí a la ventanilla del registro de la propiedad intelectual y ya te lo dan el registro, sino que llevas una copia, solicitas el registro, pagas lo que te cobran pues por hacer la solicitud, y después de 3 meses hay un jurado calificador. Eso es lo que mejor tienen en España, ¿sabes? Porque en todo país siempre hay cosas buenas y malas. Y aquí lo que mejor funciona es el registro de la propiedad intelectual, porque tienen especialistas en todas las ciencias, artes, lenguas, deportes, etc. Y se reúnen a estudiar la obra los especialistas en ese tema. A los 3 meses te mandan un certificado. Nunca me han dicho, señora, su obra no es de historia científica. Me han dicho, señora, su obra ha merecido la calificación favorable del jurado calificador y se le ha concedido el registro legal de su obra como historia científica. ¿Ves? Entonces yo tuve que escanear de mis 50 obras
de las cuales solo se han publicado hasta ahora 7, para mandarle al doctor Peña para que presente al alcalde de Guayaquil. Entonces él vio todo eso y se quedó admirado y ordenó que prosiga la publicación. Pero la señora esa tenía sus amigas allí en el municipio que retrasaban la publicación y las guardaban en unas bolsas las obras. Y nada, y no me mandaban las galeradas cuando ya la mandaron a una imprenta, porque el municipio tiene su imprenta, pero hacen un llamado, un concurso con otras imprentas que les cobren más barato para sacar las obras de los ecuatorianos, que en la mayoría son pues poetas, novelistas, de obras literarias nada más que les publican. No hay historia científica ahí, que mi trabajo es único, que después yo por eso le escribí al director, para decirle los fallos que había tenido en esa obra y que no solamente me perjudican a mí, sino a ellos, por su mala forma de trabajar sin responsabilidad. Y entonces nada, pasó eso, ¿sabes? Pero así, yo voy a sacar, sí, aparte de que yo les dije que a la que llevaba la directora, la vicedirectora de ahí de esa sección que llevaba lo de la publicación de la obra, les digo, quiero que la saquen en tamaño DIN A4 para que se vean los mapas, los cuadros. Ah, no, aquí solo se saca así en ese tamaño, es tamaño tipo novela, ¿ves? Entonces yo ahora voy, cuando ya tenga un dinero de las conferencias virtuales que yo quiero dictar todos estos meses, voy a ir a la imprenta en que me publicaron el libro de las mujeres, que yo soy editora y autora de este libro. Entonces, allí me hicieron un buen trabajo. Mira. Claro. Este tamaño. Ese tamaño, claro. Todo muy bien hecho y no tenían casi faltas. Los que imprimieron la obra, todo muy bien, con ilustraciones en colores, todo muy bien, ¿sabes? Y el papel es de buena calidad. Claro. Entonces ahí quiero llevar esa obra para que la sacan en otro formato. Claro, claro que sí. ¿Dónde se pueden comunicar, Ruth? Recordanos tu mail. A mi correo, tienen que escribir a devayaniyayati@gmail.com. Yo les atenderé con mucho placer. Bueno, y luego vamos a dejar también en la descripción del programa el contacto también en Ecuador para la gente de América que quiera comprar las obras de Ecuador. Claro, mira. Esta es Relaciones Ancestrales de Preamérica y Egipto. Fantástico. El estudio de los nombres de los faraones, de la fonética de los nombres y de los símbolos jeroglíficos egipcios que están formados por símbolos preamericanos, los nombres de los faraones. ¿Esta obra, Ruth, está en Ecuador o esa está en España? ¿Cuál? Esta escultura. Esta obra sí está en España. En España. Antes estaba en Ecuador, pero se le agotaron a mi amiga. Se agotaron. Entonces ahora están en España, sí. Bueno, pero ahí ya nuestros amigos, de acuerdo al interés de cada uno, al comunicarse contigo, ya van a saber dónde dirigirse para poder comprar todas las obras. La presencia de personajes egipcios en Ecuador, en el reino de los Quitus, y de personajes del reino de los Quitus en el Egipto. ¿Ah? Del creador de la pirámide truncada, que hay una escultura ahí en el Ecuador, de ese personaje que es increíble, que tiene en su cabeza, en su cerebro, esculpida la pirámide esta escalonada. Hay la presencia también de un visir que lo entierran en el Valle de los Reyes, que es el yerno de Amenofis III. Y entonces ese personaje es un sacerdote
al parecer de linaje lunar, mira, que lo entierran con las manos, lo entierran momificado con las manos sobre el pecho abiertas. Y yo encuentro unas esculturas en el Museo del Lavado en Quito con las manos en la misma posición. Y hay otras en otra zona de Ecuador que también me las manda las fotos un chico de Machala, que es periodista, para que vea entre varias esculturas de ahí, y resulta que tienen las manos así sobre el pecho, igual que este visir, que se descubre ahí que es el suegro de Amenofis III. Su esposa, aquí está él con las manos sobre el pecho. Muy interesante, Ruth. Los nombres de ellos es Yuya, Tuya, esta es la esposa de Yuya, que era un visir, un sabio consejero, y son nombres del Runasimi, raíces del Runasimi. Yuya significa sabio, como asesor, también significa anciano, viejo, ¿sabes? Era el suegro de Amenofis III. La esposa se llama Tuya, quiere decir tórtola, en Runasimi. Y la hija que se casa con Amenofis III se llama Tilla Oteye, mira. Es una ecuatoriana. Tilla Oteye. Tilla Oteye quiere decir en Runasimi incensario. Y tiene un hermano que se llama Anen, que es el segundo de los sacerdotes videntes del templo de Amón-Ra. Y se llama Anen. Ese nombre lo encuentro en la lengua aguaruma del Amazonas de Perú. Quiere decir canción de amor, poesía de amor. Y así el nombre de muchos faraones, ¿sabes? Que descubren las lenguas preamericanas. Mira, aquí está el que ha creado la pirámide. Ah, ahí está, claro. Escalonada, ¿ves? Sócer. Está su escultura, su busto en el reino de los Quitos. ¿Ves? Impresionante, impresionante, Ruth. Tiene el gorrito que usan los de la oficina del visir, pues. Claro. Ese gorrito así. Y hay también esta escultura que yo pues incluyo aquí. Mira, es de un egipcio que surge de una espiral, que hay una escultura igual en la India, de un personaje que sale así. Surge de una espiral de 4 anillos, que quiere decir que viene de la 4ª dimensión a esta 3ª. Ah, bien. Y tiene el gorrito que usan los grandes sabios que trabajan con los sacerdotes de la alta magia. Llevan ese mismo gorrito, así como este gorrito blanco. Y los que forman parte de la oficina del visir. Aquí presento yo las pruebas, que llevan el mismo tocado. Fíjate. Es realmente impresionante. Ruth, yo creería que por esta entrevista tenemos tanta información como para seguir dialogando contigo, escuchándote más que nada, pero quería así en el final... La pluma. Sí. Que la pluma de que los españoles se burlan aquí, los cómicos vulgares, no saben. Sí. Dice, los indios con las plumas, y se ríen, hacen reír a toda España. En el Egipto, la diosa de la verdad resplandeciente, usa un ceñidor de cabellos y una pluma. Y se llama la diosa Mat. El nombre Mat es del maya. Quiere decir regalo, dádiva. Y aquí ves un jeroglífico que yo lo amplié. El jeroglífico de Amón, con tocado de plumas. Mira. ¿Por qué usa tocado de plumas? Que eso es un adorno
que usaban los nativos preamericanos. Preamericanos. Son los que están, las plumas representan los colores de los pensamientos. Yo eso lo he estudiado en mi libro que se llama La sabiduría en Preamérica, un estudio sobre el yoga primigenio, el yoga preamericano. El cerebro, según los preamericanos, es un receptor y emisor de energía. Los pensamientos son luz, son de colores. Conforme, cuando uno es muy ignorante, pues tiene los colores de los pensamientos mezclados con el color rojo sangre, que es la pasión casi animal, los celos, la venganza, y entonces, y oscuros, pero conforme nos elevamos cultural y mental y espiritualmente, se limpian esos colores y el aura. Eso representaban las plumas, los tocados de plumas. Cualquiera no podía usar ni joyas ni plumas. Se los otorgaba el Estado a las personas con altas cualidades espirituales. ¿Sabes? Por eso la diosa Mat presenta eso y Amón. Y también el dios Anubis, cuando muere una persona, pesa en su balanza el corazón del alma fallecida, para ver cuáles son las acciones en la tierra. Y entonces allí ponen un platillo de la balanza la pluma de la sabiduría y la verdad, y en otro el corazón del fallecido, para ver sus acciones. ¿Ves? Ahí está la historia de las plumas. O sea, se desvirtúa toda esa infamia que han creado para difamar a nuestros antepasados. Esto está y muchas cosas más en esta obra. En esa obra. Querida Ruth, yo quiero dejar en suspenso la entrevista para continuarla en un próximo encuentro porque es muchísima la información. Hemos estado acompañando con imágenes todo tu relato, esta clase magistral que nos has dado. Así que yo te envío desde aquí, desde Argentina, un cálido abrazo. Te doy muchísimas gracias por haberme recibido hasta ahora en tu casa, que es muy tarde. Allí en España son, supongo que como la 1 de la mañana ya, o más. Así que las palabras finales para nuestros amigos y queda pendiente seguir hablando de tus obras. Estamos hablando de la segunda, tercera y cuarta migración. Hemos hablado solo de la primera y algo del viaje de los mayas. Pero falta la tercera y cuarta, que son interesantísimas. Bueno, muy bien, Ruth. Entonces queda pendiente esto para una próxima entrevista. La próxima entrevista. Podemos hacerla la próxima la tercera semana. Y la cuarta migración. Son 4 migraciones, ¿no? 4 migraciones y hasta 5 puede decirse, porque los canas de Canamarca son los que llaman fenicios. Esos también vienen en una migración. Y entonces esos traen la cochinilla, traen el libro en formato de rollo, que es del reino de los Quitus, creado por una cultura llamada Chippewa, que después emigra a Estados Unidos. Y ese libro, su nombre, nunca nadie ha dicho nada acerca de cómo se llamaba. Solo dicen libro en formato de rollo, que trajeron los fenicios y comerciaban con ese tipo de libro aquí en Europa y Asia. Y lo usaron, lo pusieron en moda, y lo usaron los griegos, los romanos, los hebreos, también cuando ya aprendieron a escribir. Entonces, los egipcios los usaron los libros en formato de rollo. Y en la Edad Media ya los hacen los curas de aquí, ya con otras formas y los dibujos de ellos y todas sus pinturas y todo. Bien. Pero ese libro es de América, ¿sabes? Y entonces se llamaba Chutenmapó. Y eso es hecho por la cultura de los Chippewa u Ojibwa del estado de los Huancahuiscas. Los huiscas eran las culturas que eran los sabios de sangre real que instruían a los emperadores andinos. Y había los yarahuiscas, los mayahuiscas. Los yarahuiscas en el Perú, de esos desciende el historiador Guamán Puma de Ayala, cuya obra está aquí en Dinamarca, que se encontró traspapelada.
Y luego los mayahuiscas están en la península que ahora se llama del Oro, es decir, en la provincia del Oro, perdón, de ahí del Ecuador, que los españoles le llamaron provincia del Oro, pero tiene una capital llamada Mashala, cuyo nombre está también en la India, que lo ha descubierto un discípulo mío, que es ese periodista de ahí de esa zona, que se ha puesto a investigar sobre los nombres de ahí de su lugar de nacimiento. Y ha descubierto un montón de cosas. Así que es muy interesantísimo, no se acaba nunca. No se acaba nunca, no, claro que no. Sí. Pero bueno, por hoy, por esta noche, vamos a dejarlo aquí, claro, como digo, en suspenso para seguir hablando. Tercera y cuarta migración en tu próxima visita al canal. Querida Ruth, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. A la orden para la próxima que hagamos. Claro que sí, y a todos nuestros amigos del canal les decimos, suscríbanse, denle like y compartan esta información, este capítulo de Conversando con Banshik, que ha sido realmente fantástico, con muchísima información. Dejamos en la descripción del programa todos los contactos y los libros de Ruth que están a la venta en América, en Ecuador y también en Europa, en España, para que puedan adquirirlos. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. Chao, Ruth. Hasta el próximo programa. Chao. Besitos para todos.